Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, por el mensaje que tienes para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las imágenes, por las parábolas y las maneras como tú ilustras los sermones, por la forma como aún conducías a tus profetas para que vieran los mensajes que luego tenían que llevar a su pueblo. Ayúdanos a comprenderlos, a mirarlos en su dimensión y que sea para la honra y la gloria tuya, Señor, y la edificación de tu pueblo. Gracias te damos por tu palabra, mi Señor. Amén. Mis amados, hoy vamos a ver una parábola, una imagen muy conocida que viene en el libro de Jeremías. Jeremías es un profeta llamado profeta mayor, porque tuvo escritos más grandes, no porque sea más importante que Sofonías o que Joel o cualquiera de ellos, sino porque el Espíritu Santo de Dios permitió que tuviera más páginas en la Biblia. Y él desempeñó su ministerio durante unos años muy turbulentos, cuando estaba declinando el imperio asirio, que fue el que destruyó Jerusalén, pero se estaba levantando con todo el poder el imperio babilónico, que finalmente destruyó Judá, que fueron las tribus del sur. Eso implica unos conflictos gigantescos y son conflictos que son del orden político, pero también del orden teológico. Y fue ahí donde Dios lo llamó a que diera palabra al pueblo. Y le dio la oportunidad al pueblo que se arrepintiera de lo que el pueblo estaba haciendo, le advertía, le decía cómo venía el juicio, cómo iba a llegar la destrucción, que un día iba a llegar la restauración final, sí. Restauración que para dar el cumplimiento cabal a la palabra estábamos todavía esperando para el pueblo. Y Dios empezó a hablarle a Jeremías de una forma muy especial, y aquí vamos a ver cómo lo llamó y le dio la ilustración de su sermón. Y lo vamos a ver en el capítulo 18 y 19 del libro de Jeremías. En estos dos capítulos vamos a ver las enseñanzas del alfarero y el estado del barro. El alfarero y el barro. Pero vamos a leerlo extractando las enseñanzas para nosotros. No vamos a espiritualizar cada parte utilizada por el alfarero, que si bien tiene significados y significados que se pueden aplicar a nuestra vida, no vamos hoy a hacer de una forma exhaustiva la espiritualización de cada uno de los elementos requeridos por el alfarero para producir una vasija. Vamos entonces a Jeremías capítulo 18 y vamos a leer inicialmente versículos del 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, aquí tenemos esta primera porción y vamos a ver qué nos enseña el alfarero
y cuál es el estado y enseñanzas que podemos obtener del barro. Lo primero que vemos es que Jeremías le obedece a Dios, y como les dije inicialmente, ¿para qué le obedece? Le dice: venga Jeremías, tú le vas a hablar al pueblo, pero necesito que tú mismo comprendas lo que yo estoy haciendo y lo que voy a hacer con el pueblo, y quiero que lo veas con una ilustración, como si le estuviera ilustrando su sermón. Entonces él desciende, él va a la casa del alfarero, y cuando llega ya lo ve muy concentrado en su labor. Él está trabajando un recipiente, una vasija que él, el alfarero, sabe qué es lo que quiere hacer al final. Pero cuando está en todo ese proceso, ¿qué pasa? Salta la vasija, cae y se vuelve nada, se daña, se descompone. Recordemos que cuando el alfarero está trabajando el barro debe estar húmedo, blandito, para poder que él, utilizando los pies para mover la rueda y las manos para darle dirección, pueda darle la forma que está en la mente del alfarero. El barro no sabe qué van a hacer con él, ni es potestad del barro decir haga esto o yo quiero ser aquello, sino que es potestad del alfarero. Entonces, nosotros aquí vemos con claridad estos personajes de los que estamos hablando. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, el esfuerzo y la dedicación del alfarero eran totales, pero en el barro había alguna imperfección que no permitía que, por más que el alfarero tuviera dedicación, esfuerzo, conocimiento, los materiales apropiados, no hubo forma para que aquello que quería hacer el alfarero se hiciera de esa manera. Pero miren qué cosa tan hermosa. Y esto todo son ilustraciones. Aquí vamos a ver cómo el alfarero muestra una piedad, un amor, lo que nosotros consideramos misericordia, lo que entendemos por misericordia, pero que es una ilustración de la misericordia de Dios. Y es que cuando se daña el barro, si se daña es porque tiene alguna impureza, una piedrecita, está como muy porosita, entonces no se deja moldear. Si el barro se resiste, ¿qué sería lo normal que nosotros haríamos? Yo dejo ese barro ahí y cojo otro pedazo y lo preparo. Pero como aquí lo que se está viendo es la ilustración de lo que hace Dios con la casa de Israel, entonces Él toma el mismo barro y vuelve y le hace un proceso. Si está durito un poquito, le echa agüita. Si tiene basurita, le quita la basurita. Le debe pasar la mano y hacerle todo un proceso de ablandamiento y de una vez depuración de las impurezas, y vuelve y lo monta y empieza a trabajar con él. Entonces está reconstruyendo esa vasija que se había dañado. ¿Y qué hace? Otra vasija. Y dice que según le pareció mejor hacerla. ¿Según a quién? Al alfarero, no al barro. Entonces, el Señor aquí lo que está demostrando es que Él es todopoderoso, y lo vemos en todo el texto cuando ustedes lean todo el capítulo 18 y 19. Él es todopoderoso, claro que sí. Él es el que tiene el poder sobre el barro. Pero también nosotros vemos que Él es justo. ¿Justo en qué sentido? Cuando veamos todas las advertencias que le hace al pueblo y finalmente el castigo, lo que Él está haciendo es aplicando justicia, dándole al pueblo lo que el pueblo se merece.
Pero esto es una ilustración de la misericordia porque le da al pueblo aquello que no merece. Toma ese pueblo con esas imperfecciones y vuelve a hacer con él otra obra. Toma a esta persona que estando en las manos de Dios se zafa, se daña, se cae, se aplasta y no permite que Dios le dé la forma que quiere y no lo desecha, sino que sigue trabajando con él de una forma muy especial. ¿Cómo estaba el barro en ese momento? Si bien vemos todas estas características del alfarero que es Dios, ¿cómo estaba el barro? El barro estaba en proceso de formación. Estaba en ese proceso en el cual, así no quiera, porque es potestad del alfarero, lo que está haciendo es resistiendo esa obra de transformación que le permite pasar de barro a vasija. Por eso fue que se dañó en las manos del alfarero. Luego vamos a ver otra donde ya es el mismo profeta y es Dios que le dice dañe la vasija. Pero en este caso es por las imperfecciones del mismo barro que se daña la obra. Un barro blando pero con impurezas. Y para que el proceso se pueda finalizar hay que hacer, como les dije ahora, humedecer si está muy duro. Lo que hay que hacer es amasar, quitar, limpiar las impurezas, retirarlas para hacer nuevamente la obra. Y hay algo, si el barro como tal tuviera la posibilidad de pensar, estoy sucio, estoy limpio, puede que ni siquiera reconociera las imperfecciones que tiene, puede que ni siquiera supiera que tiene impurezas en él, sino que sintiera que está muy bien, inclusive hasta podría querer ignorar que tiene ese tipo de impurezas. Y eso es lo que le pasa al pueblo. Ese es el problema del pueblo. Es decir, cuando nosotros comparamos barro con personas, tenemos que entender muy bien que el barro no puede tomar decisiones por sí mismo, pero las personas, aquí las que son comparadas con el barro, sí tienen todo el poder para tomar decisiones, absolutamente todo el poder. No quiere eso decir que tengan más poder que el alfarero, pero lo que sí quiere decir es que queriendo el alfarero hacer una obra, las personas pueden resistirse, aferrarse a sus propias impurezas y dañar esa obra. Finalmente lo que vemos es que aún por encima de los problemas del barro, el Señor hace la obra. Eso es algo que debemos tener completamente claro. Vamos a mirar qué hay en la mente y en el corazón del alfarero. ¿Qué es lo que quiere hacer el alfarero? ¿Por qué el alfarero le insiste de esta manera a este barro lleno de impurezas? Vamos a leer del 7 al 11, ahí en el capítulo 18. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, miren qué cosa tan especial la que hay en el alfarero. El alfarero, siendo todopoderoso, siendo justo, hace uso a ese derecho que tiene de ejercer misericordia sobre un pueblo. Entonces les advierte,
Él de una y otra manera les dice: conviértanse de sus malos caminos. Mi hijo, deje de ser tan terco y vuelva los ojos a mí. Si vuelven los ojos a mí, aquello que yo les he dicho que les voy a aplicar como juicio, no se los voy a aplicar. Miren qué cosa tan especial. Cuando en la palabra se habla del arrepentimiento de Dios, no quiere decir que Dios se arrepiente como nosotros. Uy, la embarré, me equivoqué con esto. No, sino que Dios le concede a este pueblo la posibilidad de arrepentirse Él y enmendar la obra. Entonces aquello que Dios había prometido, en algunos casos como bien para el pueblo, si el pueblo se maneja mal, no importa que el Señor lo haya prometido como bien, Él lo cambia para juicio. Pero si Él ha prometido juicio por lo que el pueblo está haciendo, y el pueblo se arrepiente y enmienda la obra, aunque les haya prometido el juicio, el Señor lo cambia para bien. Eso es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Por eso la insistencia: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Eso es lo que le está diciendo. Pedazo de barro, te caíste, yo no te desecho, yo te tomo nuevamente en mis manos, quito las impurezas y vuelvo a trabajar contigo. Pero yo tenía para ti pensada una obra, ahora voy a hacer otra, según me parece mejor hacerla. Y a veces ese me parece mejor hacerla de Dios depende de la resistencia o de la colaboración que nosotros tenemos en el proceso. Pero finalmente los designios de Dios, ellos se cumplen. Uno después de leer esto, uno dice, bueno, si bien la arcilla no tiene ni capacidad de elección ni una dimensión moral, pero el pueblo sí la tiene, ¿qué hace el pueblo después de escuchar todas estas ilustraciones y después de escuchar al profeta? Les voy a leer en el versículo 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Sabe qué, Señor? Haremos como nos dé la soberana gana y punto. Dios le advirtió a Jeremías que no lo escucharían, a Isaías tampoco. Y a veces cuando uno recibe el llamado del Señor también entiende, a punta a veces de golpes y golpes, que les hablarás, pero no te escucharán. De esa manera. Entonces, iremos en pos de nuestros ídolos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esa fue la respuesta. Entonces, Judá permanecía con esa terquedad en lo que era el rechazo a Dios. Y lo que hizo la nación fue alejarse de la adoración a Dios para adorar Baales. Y eso se les convirtió en un tropezadero que los llevó a la perdición. Es decir, ellos abandonaron las sendas antiguas de la obediencia a Dios y empezaron a transitar caminos nuevos de desobediencia. Eso es lo que sigue diciendo de ahí en adelante. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Por eso cuando ustedes terminen de leer este capítulo, van a ver que ellos atentan contra Jeremías y dicen, pues entonces vamos a desacreditarlo. No hablaron ni siquiera de matarlo, sino de callar su voz a través del desprestigio. Vamos a desacreditarlo y vamos a ignorarlo por completo para que se quede callado y no nos siga hablando. Entonces, compleja esa parte. Pero Dios respaldó a Jeremías. Y yo creo que ustedes se van trayendo eso al día de hoy.
Y eso es lo que realmente pasa. Dios cuántas veces nos habla de una y otra manera, y en ocasiones lo que nosotros decimos es: no me interesa, no quiero. Y ojo, estamos hablando del pueblo de Dios. No nos equivoquemos y no empecemos a mirar al de la esquina que no tiene nada que ver con Dios. Es para el pueblo de Dios. Porque es que nosotros muchas veces, cuando son juicios y cuando hablamos de personas con el corazón endurecido, decimos: es que esos son los gentiles, esos son los inconversos, esos son los de tal o cual iglesia, de la otra, que no conocen a Dios. No, esto era para los que habían transitado por la senda conocida, la obediencia, y que se han empecinado en ir en contra de Dios. Entonces, mire, cuando miramos esta primera parte y miramos esta lección en la casa del alfarero, ahí donde Jeremías vio la lección, aquí Dios no quiere como mensaje principal decirnos que yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy el Dios Todopoderoso. No. Hay una lección muy importante, y es que Dios es libre de responder al pueblo de acuerdo con la conducta del mismo pueblo, de acuerdo con las elecciones morales del pueblo. Como les decía ahora, Dios es libre de zafarse de una promesa de bendición cuando el pueblo entra en ese declive espiritual, pero tiene la potestad de bendecir aunque haya proferido un castigo, un juicio. Y eso creo que nosotros lo entendemos perfectamente, que Dios cumple con sus promesas, pero Dios es misericordioso de una forma muy, muy especial. Es decir, nosotros podemos estar seguros que no adoramos a un Dios que es insensible. No, nosotros adoramos a un Dios que nos escucha y que ve el sincero arrepentimiento y la enmienda de obra, y nos da la posibilidad de alinearnos con los propósitos de Dios. ¿Acaso no es esto lo que hemos vivido nosotros antes de conocer al Señor, de tener una comunión con Él, de recibirlo no solo como Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas? Nosotros estábamos en contra de los propósitos de Él, pero una vez que nosotros lo recibimos y empezamos a caminar esas sendas de obediencia, ¿qué hace Él? Entonces Él muestra su misericordia con nosotros. El amor de Dios mostrado con Cristo en la cruz es un amor misericordioso. Eso es. Nosotros debemos entender que Dios no nos desecha del todo de una vez, no. Él nos vuelve a poner sobre la rueda. Eso es lo que Él hace con nosotros. Nos vuelve a poner sobre la rueda y vuelve a trabajar con nosotros. También Él lo que hace es bien importante, y lo vamos a ver complementado en la siguiente lectura. Y es que Dios reprende la falsa confianza de su pueblo, de Judá y Jerusalén. Ellos tenían una confianza grandísima, pues si es que nosotros somos el pueblo de Dios y Dios tiene un pacto con su pueblo, ¿a nosotros qué nos va a pasar? Nada nos puede pasar. Jeremías 19, del 1 al 5. Así dijo Jehová, le dice a Jeremías: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y empieza:
Ustedes lo van a leer del versículo 3 hasta el versículo 9. Versículo 10. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Entonces, miren esto. Aquí Jeremías vuelve y obedece la instrucción del Señor. Y el Señor le dice: bueno, Jeremías, vas a volver a la casa del alfarero, pero ya no vas a ver la obra que él hace, sino que vas a ir acompañado de las autoridades civiles y eclesiásticas, los ancianos del pueblo, como decir el consejo de la ciudad, el Congreso de la República. Vas a ir con los representantes del pueblo, pero vas a ir con los ancianos de los sacerdotes, vas a ir con representantes de ellos, porque como este pueblo no te oye, este pueblo ha decidido ignorarte, vas a ir con personas que son reconocidas y vas a hacer como yo te diga. Entonces le vas a comprar ya un producto terminado al alfarero, un producto que ha pasado por todo el proceso con un barro que no se resistió, sino que se dejó trabajar por el alfarero según lo que el alfarero quiso hacer de ese barro. Ya fue pasado por el horno, y una vez que fue pasado por el horno, las propiedades químicas de ese barro, de esa arcilla débil, se convirtieron en fuertes. Y ahora, aunque es hecha de un material económico, desechable, poco vistoso, es una vasija de gran utilidad. Y es una vasija resistente. Pues vas a coger esa vasija que se ve perfecta, y en el valle del Hinnom, que era como el basurero de la ciudad, un sitio donde antes pasaban a los niños por fuego para adorar a los Baales, un sitio donde también los cadáveres eran quemados y que mantenía un fuego permanente. Por eso en el Nuevo Testamento se le compara con el infierno, un fuego que arde permanentemente y un gusano que se ve, porque como es un basurero, entonces tiene, donde hay tanto desecho y tanta cosa, claro que se ven gusanos, y hay un fuego permanente para quemar todos esos residuos. Vas a ir allá, y esta vasija que se ve tan bien en presencia de ellos, la vas a tirar justo en el basurero y la vas a destruir. ¿Quién era la vasija? El pueblo de Israel. Es el mismo, porque es que él sigue con la misma analogía, exactamente con la misma. ¿Y dónde los va a destruir? ¿Dónde los va a depositar? Ahí donde se deposita la basura. Entonces sí ven todos los mensajes que Dios le está permitiendo vivir a Jeremías, para que Jeremías le lleve al pueblo. Nosotros aquí vemos a un alfarero que ya hizo lo que le correspondía y entregó la obra como la tenía que entregar, según como estaba en su corazón. Un estado del barro diferente, porque ya no es ese barro moldeable de Jeremías 18, sino que es un barro duro, pero es que duro porque ya está apto para prestar un servicio. Cuando el barro de Jeremías 18 se cae blandito y se puede volver a usar. Pero cuando la vasija de Jeremías 19 cae en cientos de pedazos, ya no se vuelve a reconstruir. Esa no se vuelve a reconstruir. Esa se desecha. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más.
Es así como Dios le traería el juicio a Judá y a Jerusalén. Recuerden en qué contexto estamos. Miren, si un hombre o una nación, a pesar de la paciente gracia de Dios, persiste en los rumbos del mal, en su rebelión, se va a romper en pedazos. Y cuando esa persona o esa nación cree que el propósito redentor de Cristo en la cruz es tolerar el pecado, está cometiendo el peor de los errores, porque ese no es el propósito de la cruz. El propósito de la cruz no es el volverse un alcahuete del pecado, no lo es. Y eso es lo que mucha gente considera. Por eso la gente a la fe le suma obras, porque considera que a punta de fe esto no es posible. O tienen un gravísimo problema, y es que dicen: el Dios en el que yo creo, que es amor, ese Dios no me va a castigar, porque Él es amor y Él me ama. Y Él dio la vida por todos en la cruz para perdonar los pecados. La salvación no es universal. La salvación es individual y es por la fe en Cristo. Y se consolida, se muestra, da una imagen a través de todo el proceso de santificación. Como nos explicaba el pastor el domingo, no se queda en el acto de fe. Ahí yo soy salvo, pero yo muestro a través de las obras. Pero si yo hago como el pueblo, que decía: es que yo soy el pueblo del pacto, es que yo ya recibí a Cristo en el corazón, entonces adoro Baales, hago como quiera, persisto en esa idolatría y en esa rebeldía contra el Señor, el Señor coge esa vasija, por hermosa que se vea, por útil que parezca, y la tumba, la tira al suelo, y ahí se pierde en medio del basurero. Miren, el mayor pecado que tenían Judá y Jerusalén no era el pecado particular de cada uno, la mentira, no que eso no sea importante o no se valore, pero era la rebelión que como pueblo tenían y cómo se negaban a escuchar a Dios y a recibir su palabra y su corrección. Por eso el castigo llegó para la nación completa. Y dirán algunos: pero habían personas justas. Dejémosle el asunto de los justos y los injustos al único que puede determinar el grado de justicia o injusticia de cada uno, y ese es Dios, no somos nosotros. Miren, alguien podría decir: no, es que realmente eso ya no, para nosotros no importa, este tema del barro, que el Señor lo está moldeando. No, eso no importa. Yo ya he sido hecho y endurecido, y el Señor a través de mí Él puede utilizarme para cosas. Entonces Jeremías le contestaría: ¿y eso qué importa? ¿Qué importa cuánto tiempo lleves de haber pasado por el horno? Mira, la vasija del alfarero se le puede romper en las manos al alfarero, o se puede romper en otras circunstancias después de la obra terminada. Pero hay una cosa bien compleja, y es que cuando la vasija todavía está con un barro blandito, se puede rehacer, pero cuando se quiebra después de ser endurecido, ya los pedazos no se vuelven a juntar. Que Dios lo puede si quiere.
Pero es que si Dios mismo es quien quiebra la vasija, es porque la vasija se ha endurecido de forma tal que ya en lugar de ser una vasija de honra es una vasija de deshonra y se quiebra. Así, mis amados, que quien se crea, porque lleva mucho tiempo en el Evangelio, no puede ser quebrantado por el Señor. Piénselo muy bien, porque no sabe del Dios del que está hablando. Y no importa la utilidad que se le haya dado al barro, no importa. Puede que haya sido una vasija que haya sido utilizada para llevar mucha agua o hacer muchas cosas para muchos. Si esa vasija persiste en ir en contra de Dios, esa vasija será dañada, quebrada. Dios mismo, no por la vida, no por las circunstancias. Miren, Dios mismo que creó el pueblo, Dios mismo resuelve ahora quebrantar ese pueblo. Así quebrantaría a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de alfarero. Y cuando esa vasija se rompe, humanamente no se restaura. Humanamente no se restaura. Solo el que la quiebra la puede juntar y la puede restaurar. Pero nosotros no podemos desafiar a Dios de esa manera. Nosotros sabemos que Dios es el gran artesano, el gran alfarero de nuestra vida. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, miren, este gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro poder proviene de Dios, que nuestro poder no está en nosotros mismos. Pero cuidado con el uso que le das a ese poder. Mucho cuidado con endurecer no solo el material del que estás hecho, sino tu corazón ante la palabra y el llamado del Señor. Vamos a darle gracias. Padre, gracias mi Señor. Gracias mi Señor por mostrarnos con este pueblo de Judá y Jerusalén, que aunque ellos eran el pueblo de Dios, ellos se sentían duros como el bronce, que no se podía dañar ni destruir. Pero tú, el gran artesano, el alfarero, tú que levantaste este pueblo, Señor, también tienes el poder, la potestad, todo el derecho a destruirlo. Señor, permite que podamos entenderlo, que no nos quedemos en juzgar a ese pueblo, sino que traigamos la palabra de Dios para nosotros hoy. Señor, que podamos tener la humildad suficiente para reconocer que tenemos impurezas en nosotros y que nos resistimos a la obra que quieres hacer en nosotros. Y que cuando ya sentimos que hemos transitado un tiempo contigo, podemos, Señor, utilizar esto que nos has dado, Señor, de manera inapropiada. Utilizar tu nombre de tal manera que en lugar de ser vasos de honra, seamos vasos de deshonra. Ayúdanos, Señor, que no tengamos soberbia ni prepotencia, sino que en todo momento conservemos humildad, porque el poder no lo tenemos nosotros. Aunque nos has dado, Señor, la capacidad para tomar decisiones, el poder es tuyo. Desde el momento de la creación, desde cuando cogiste, Señor, tierra y formaste barro con ella y de ahí formaste al hombre,
hasta cuando reclamas el espíritu, el alma que diste a ese hombre, la reclamas para ti. Señor, ayúdanos en este transitar por la vida. Ayúdanos, Señor, a cuidar estas vasijas de barro, frágiles, pero que tienen una fuerza especial cuando permitimos que aquello de lo cual la llenas, que es tu poder, sea entregado a otros, para la honra y la gloria de tu nombre, no para nuestra honra ni para nuestra gloria. Que siempre lo entendamos, Señor, es nuestra petición en este momento y la hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.